Nos hace el favor de participar en el evento Alejandro Díaz de León Carrillo, subgobernador del Banco de México. Alejandro, muchísimas gracias, de verdad apreciamos mucho el que estés otra vez aquí con nosotros. Con Alejandro, la universidad, la facultad tiene una relación de trabajo y de amistad importante desde su etapa en el Banco de Comercio Exterior, y nos da de veras un gran gusto tenerlo hoy aquí para cerrar el evento. Alejandro Díaz de León Carrillo estudió la licenciatura de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es maestro en Administración Pública y Privada de la Escuela de Administración de Yale en los Estados Unidos. Se especializó en Ingeniería Financiera y en Evaluación de Instrumentos Derivados y de Renta Fija. Inició su carrera profesional en el Banco de México, en donde trabajó 16 años desarrollando análisis, investigación y propuestas sobre estabilidad bancaria, modelos econométricos, nuevos productos financieros, mecanismos de subasta, elaboración y coordinación de estadísticas financieras, proyectos de investigación, y también trabajó en los informes sobre inflación e integración de análisis para la Junta de Gobierno y la Agenda de Investigación Económica. Alejandro fue vocal ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado y titular de la Unidad de Crédito Público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También ocupó la Dirección General del Banco Nacional de Comercio Exterior. Durante su destacada gestión se establecieron líneas de acción encaminadas a fortalecer el capital del banco, que culminaron con la emisión de obligaciones subordinadas, siendo el primer banco de desarrollo en emitir dichas obligaciones con base en los estándares internacionales de validez. Alejandro es autor de diversas publicaciones editadas por el Banco de México y otras instituciones, además de haber participado como integrante de diversos órganos colegiados de la banca de desarrollo y autoridades del sistema financiero. Después de haber sido propuesto por el presidente de la República y ratificado por el Senado, a partir del 1 de enero de 2017, funge como subgobernador, miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Alejandro, muy bienvenido. No sé si probablemente es mejor que presente parado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estoy en una situación muy difícil, obviamente después de la comida, en viernes, y yo creo que yo soy lo único que los separa entre, seguro, actividades mucho más divertidas, de las que ya están todos más que listos para emprender. Y además, y me estaban comentando, y como ya es tradición, la verdad es que todas las pláticas de ayer han sido muy interesantes, con grandes economistas. Bueno, tener un premio Nobel aquí, la verdad es que no es cualquier cosa. La verdad es que esto demuestra la calidad del foro, y la verdad para mí es un honor estar con ustedes. Agradezco al IMEF y a la NAWAC la invitación de estar aquí con ustedes. El día de hoy voy a hacer una presentación que trata sobre dos temas. La siguiente. Primero es hacer algunas reflexiones sobre algunos retos del entorno externo. Yo creo que todos hemos visto con no poca sorpresa, inclusive algunos angustia, las cosas que han pasado en los últimos 12, 18 meses. Un mundo que da pasos atrás hacia las tendencias de integración y globalización, y cuando en los dos países, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, con diferentes procesos democráticos, se pone un poco en duda estos modelos de globalización. Creo que hay algunos elementos y algunas cosas que es importante tener en mente que han dado origen a estas tensiones. Y en segundo lugar, hablar sobre la economía mexicana y cuáles son la evolución de la economía mexicana y algunas de sus tendencias recientes. Siguiente. En cuanto a la parte de entorno externo, voy a hablar de 4 elementos. El primero es lo que llamamos la nueva globalización, y en particular el cambio tecnológico, y sé que ayer ha habido algunas pláticas que han versado sobre el cambio tecnológico, y sé que la gente de Singularity tiene muy claro estas tecnologías exponenciales que realmente cambian son muy disruptivas y cambian de manera significativa la manera de hacer negocio. En segundo lugar, lo dramático que fue la inserción de China en la economía global por su escala y por
lo que llamo ahí el choque de oferta laboral. O sea, realmente el mundo ha estado sujeto a un choque de oferta laboral muy significativo. Y después hablar algunas reflexiones sobre los choques globales, que son distintos a los anteriores y tiene que ver sobre todo con eventos como los ataques terroristas, la guerra en Irak, la primavera árabe, el propio Brexit, etcétera, y sobre todo también la crisis financiera y algunos de los efectos que han dado lugar a algunos de los retos que todavía el día de hoy seguimos lidiando con algunas de las consecuencias de esa crisis. Algunos retos para mercados emergentes y retos y oportunidades también para México. Déjenme, esta lámina se ve más enredada de lo que está, pero busca tratar de sintetizar en una lámina una cosa que ha estado pasando en los últimos años, que es la globalización, y entendiendo la globalización como la acción por la cual se buscan explotar las diferencias en costos de mover ya sean productos, ideas o personas, y que las tenemos aquí, productos, básicamente comercio, ideas, que es conocimiento, know-how, o personas, contacto presencial y sobre todo ligado a servicios. En la vieja globalización, ¿qué es lo que predominaban? Era una reducción muy importante en el costo de mover productos. Cuando bajan los costos de transporte y comercio, es decir, mover productos por todo el mundo y los aranceles, lo que tenemos como resultado es una producción a gran escala, tenemos como resultado una especialización nacional por productos y conocimiento, y tuvimos como resultado una combinación en el que las economías avanzadas se especializaban en productos de alta tecnología y las economías emergentes se especializaban en materias primas o en productos de baja tecnología. Este es el modelo, digamos, lo que podríamos llamar la vieja globalización. Y esto sigue a Richard Baldwin, que aquí está, acaba de sacar un libro que se lo recomiendo ampliamente sobre esto. Y la nueva globalización, el cambio en las tecnologías de información cambió por completo, porque ahora, además de los bajos costos, se le suma el bajo costo de mover ideas y conocimiento. ¿Qué implicación tiene esta revolución de tecnologías de información? En primer lugar, la dispersión de producción para aprovechar diferencias salariales. Un coche puede tener componentes de 10 o 15 países y esto se puede hacer de una manera muy ágil y muy rápida. Otra implicación es que se comparte el conocimiento. Ya los coches no los hacen los países industrializados, sino también los países emergentes. Y de hecho es uno de los talones de Aquiles en la renegociación del tratado. ¿Cuál es el resultado? Que las economías avanzadas, de alguna u otra manera se puede decir, que pierden el monopolio del conocimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos sujetos a esta nueva globalización? Pues cambia la estructura de producción, cambia la estructura de producción y además se combinó con otro choque, yo diría igual de dramático e igual de importante, que es la inserción de China en la economía global. Y aquí pongo unas gráficas para ilustrar de qué escala estamos hablando. En el caso de Estados Unidos, aquí podemos ver, estos son el empleo en el sector manufacturero, cayó más de 6 millones de empleos justo después de la entrada de China a la OMC. Y claramente, pues ¿cuál fue el crecimiento en el empleo en China? Aquí tenemos el empleo total, que es el eje de este lado, y tenemos el empleo manufacturero en la industria secundaria en China, y pues aquí se ve que pasó de alrededor de 140 millones a 230 millones de empleos manufactureros. Es decir, el mundo asimiló la creación de 90 millones de empleos manufactureros en China en este periodo. ¿A qué dio lugar? Dio lugar a estos llamados global imbalances que se hablaron mucho hace algunos años, en los años previos a la crisis, que era un superávit en cuenta corriente en China del orden del 10% del PIB y un déficit en Estados Unidos del orden del 6% del PIB. Elementos que claramente estuvieron asociados a la crisis de 2008 y 2009. Pero esto solo para ilustrar uno de los factores pues, que obviamente el mundo ha tratado de asimilar. Y nada más para ilustrar, este es Shanghai en 1990. Les pediría si ponen su atención en este edificio, que es el más alto en su momento, y pasamos a lo que es Shanghai el día de hoy. Este es el tipo de desarrollo vertiginoso que ha tenido justamente esta historia donde China se pudo insertar en la economía global y en particular en el sector manufacturero. Ahora déjenme pasar a otra dimensión. Esta tiene que ver sobre todo con el comercio y con la estructura de comercio. Siguiente.
pues para allá. No está funcionando. Siguiente. Bueno, en la siguiente lámina, ahí está. Aquí lo que quiero ilustrar es esta segunda gran, digamos que vertiente de transformación en la economía global. Y tiene que ver con lo que aquí denomino cambios geopolíticos y la crisis financiera. Y este es un índice que mide la incertidumbre global en política económica. Y aquí básicamente pueden ver estos brincos que tiene este índice, y justo aquí está una explicación larga de cómo se construye, pero es básicamente las noticias y la ansiedad cuando hay alguna crisis o algún tipo de sobresalto. Y obviamente los ataques terroristas en 2001, la crisis financiera global y las elecciones recientes, pues claramente han capturado este momento de tensión. Todo esto obviamente se refleja en los mercados financieros. Entonces, en un mundo global y cada vez con choques más significativos, pues esto se refleja, obviamente, siguiente, esto se refleja en los retos que extraemos del entorno externo. Concentrándome en la crisis financiera, y esto trataré de hacerlo breve, la crisis financiera de 2008 y 2009 fue muy dramática, y aquí podemos ver, básicamente se usó la política fiscal y los bancos centrales, la política monetaria, para tratar de reactivar y minimizar el efecto de esa crisis. Aquí podemos ver, este es el saldo de deuda pública bruta como porcentaje del PIB de las economías avanzadas que aquí se señalan, y se ve que hubo un crecimiento muy importante como resultado de la crisis, pasando, pues prácticamente todos están arriba de 100 puntos del PIB en cuanto a deuda. España rebasa el 145 y Japón inclusive hay que ponerle otra escala porque es un orden de magnitud completamente diferente. Pero lo que ilustra es cualquier holgura que había en materia de política fiscal se usó, se gastó, se agotó y se usó en la crisis de 2008 y 2009. Y claramente no se han todavía rehecho en estas economías el espacio que se utilizó. En materia de política monetaria, vean las tasas de interés. Aquí están las tasas de interés en 2008. Se fueron rápidamente a niveles de cero, inclusive niveles negativos, cosa que los libros de texto con los que al menos yo estudiaba lo consideraban una imposibilidad. Aquí otro dato, el balance de los bancos centrales. No ha sido suficiente con llevar las tasas a prácticamente cero y negativo en algunos casos, sino inclusive se ha tenido que acudir a esta política monetaria acomodaticia a través de comprar valores gubernamentales y de otros emisores, y que ha hecho que crezca el balance de los bancos centrales. Aquí se puede, por ejemplo, el balance del Banco Central Europeo pasó antes de la crisis de 13% del PIB a casi 40% del PIB. En términos de la reactivación económica, es muy curioso, inclusive Estados Unidos, siendo el epicentro de la crisis, ha sido la economía que menos cayó y que más rápido se recuperó. Aquí tenemos el PIB. Si vemos la zona del euro, pues realmente es la que más ha sufrido para recuperar. Inclusive apenas hace unos cuantos años, 2 o 3 años, recuperó el mismo nivel de actividad económica que tenía previo a la crisis. Entonces realmente ha sido un proceso muy doloroso en las economías avanzadas y que ha usado pues prácticamente todos los límites de holgura a los que tenía tanto la política fiscal como la política monetaria. Ahora, ¿cuáles son los retos para los mercados emergentes? Y en las economías emergentes tenemos básicamente dos procesos. Uno, aquí vemos el precio de las materias primas, petróleo, minerales, etcétera. Cuando China se inserta en la economía global con un modelo manufacturero y ellos no son abundantes en materias primas, sino en mano de obra, importaron materias primas de todo el mundo y pusieron una presión muy importante en los precios de las materias primas. Y aquí vemos cómo pues desde 2000 un crecimiento muy importante, con una breve interrupción por la crisis de 2008, pero se mantuvo en precios de materias primas muy elevadas por mucho tiempo. Esto fue una bonanza para algunos países. ¿Para quiénes? Para los que dependían más de materias primas. Aquí tenemos el porcentaje de exportaciones totales, cuánto es materias primas, para México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile. México, desde la crisis de los 70s y 80s, y finales de los 80s y principios de los 90s, trató de migrar de una economía basada en exportación de materias primas hacia las manufacturas. No pensábamos que nos íbamos a encontrar con China para competir en el sector manufacturero y que ya no íbamos a tener el nicho de las materias primas pues para insertarnos al crecimiento chino. Entonces, claramente, México no creció lo rápido que crecieron algunas de estas economías
durante los años de altos precios de materias primas, porque México ya es una economía manufacturera. Entonces ese fue un reto. ¿Qué está pasando ahora? En la medida en la que China rota su modelo de crecimiento de exportaciones, después con la crisis financiera a inversión y después ahora trata de hacerlo al consumo, se está volviendo menos intensivo en materias primas, ya cayeron estos precios de manera muy significativa y ahora obviamente el estrés es diferente. Quienes disfrutaron más los precios de altas materias primas han sufrido esta compresión tan dramática en los precios y en el caso de México nos pega sobre todo por lo que atañe al petróleo, que tiene mucho que ver con las finanzas públicas, pero cada vez menos con las cuentas externas. Otros dos retos para las economías emergentes: la normalización de la política monetaria en las economías avanzadas. Y en materia de flujos de capital, obviamente cuando las tasas en el mundo, en los países avanzados, se va a cero, pues hay capital para todo el mundo. Cuando estas tasas se empiecen a incrementar y han empezado a incrementarse, obviamente hay tensión en los ajustes. Y esta gráfica, que es el flujo acumulado en estos fondos, ilustra pues realmente el tipo de flujos muy cuantiosos y reducciones muy significativas. 2015 es el año en el que se desploman las materias primas. Aquí podemos ver, justo fue a mediados del año cuando se empiezan a desplomar, la reducción de flujos que recibieron las economías emergentes por caída en los precios de las materias primas. ¿Cómo se comportaron los tipos de cambio? Y esto creo que lo refleja muy bien. Cuando empiezan a caer las materias primas, se empiezan a depreciar todas las monedas, principalmente los países que dependen más de estos productos. México se comporta relativamente mejor. Y luego empieza a cambiar el riesgo. El riesgo empieza a ser más el tercero, que es la estrategia de integración ante la nueva globalización y riesgos proteccionistas. Y desde que empieza una narrativa destructiva hacia la globalización, hacia la integración comercial, etcétera, pues vemos que México se empieza a depreciar, se empieza a estabilizar el tipo de cambio de otras monedas de las materias primas cuando las materias primas empiezan a estabilizarse, y en el caso de México nos ha pegado un poco más este último choque, que es el tercero. Y destacaría lo siguiente, y el año pasado estaba yo en Bancomext, y algunos de los bancos homólogos o parecidos a Bancomext de América Latina me comentaban: a nosotros ya se nos acabaron las materias primas, ya se agotó ese modelo de crecimiento, necesitamos migrar de manera acelerada a exportación en manufacturas, lo que ustedes han hecho. Yo creo que eso siempre es una empresa difícil, pero yo creo que ahora más, porque con esta globalización, con esta nueva globalización, donde realmente ya hay muchos que producen manufacturas, y en Asia, la verdad, han sido muy eficientes y se han incorporado de manera muy ágil, y además le sumamos los riesgos proteccionistas que hay ahora en el mundo, creo que va a ser mucho más difícil para América Latina poder migrar de manera acelerada a un modelo manufacturero. Y en cuanto a exportaciones, bueno, aquí nada más ilustrar, pues realmente México ha tenido una profundización muy importante en materia de exportaciones. Ahora déjenme pasar algunos retos y oportunidades para México. Esta lámina toca muchos temas, pero solo voy a profundizar en los que tienen este recuadro rojo. Hay tres pilares que podríamos decir que son de la estrategia de crecimiento de México, que podríamos decir que lo que buscamos es desarrollo con estabilidad. En primer lugar, la estabilidad macroeconómica. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la estabilidad macroeconómica? La política fiscal, la política monetaria y un tipo de cambio flexible. Estos son los tres ejes principales para la estabilidad macro en nuestro país. En cuanto al segundo pilar, aquí destaco el ser una economía abierta. Básicamente el buscar una integración en Norteamérica. El Tratado de Libre Comercio obviamente es un elemento fundamental, pero no ha sido el único, también una estrategia de apertura global, abrirnos a muchos mercados. Esto tiene varios beneficios, tanto en términos de competencia como para el consumidor, y en términos de acceso a mercados y reducir los costos de producción. Básicamente es redefinir a la economía mexicana como una economía manufacturera. El tercer pilar es lo que aquí llamo lo que es ser una economía de mercado. Una economía de mercado tiene grandes beneficios, incrementa la productividad, y para ello necesitamos promover cambio estructural para que realmente podamos aprovechar nuestros factores principales, que es básicamente el trabajo y capital. Las reformas, pues las conocemos en términos de la última agenda de reformas, que ha sido muy profunda y muy ambiciosa en términos de energía, telecom, financiera, fiscal, etcétera.
El tema crucial de estas reformas es que incrementen la productividad de los factores, del trabajo y del capital, y que podamos atraer más capital. Con dos elementos a destacar. Lo que es muy importante y en los retos de la nueva globalización es claro, lo más importante es desarrollar habilidades y contar con un buen capital humano y ser atractivo para atraer inversión, capital. Y en particular hay grandes proyectos, tanto en energía como APPs, que es muy importante desarrollar. Déjenme, es solo una lámina de los elementos más importantes de la estrategia, de la política monetaria del Banco de México, pero creo que es importante compartirlos. El Banco de México fue creado por la Constitución de 1917. Desde 1917 y en este año que cumplimos 100 años, pues destaca que fue la primera vez en la que la Constitución señalaba que México debería contar con un banco emisor de papel fiduciario y que se plasmó en la ley de 1925, en donde se decía que el Banco de México tendría el monopolio de Estado para la emisión de dinero fiduciario. El dinero fiduciario, pues depende, como la palabra fiduciario implica, que viene del latín fides, que es confianza, fe, confianza, requiere de hacer un uso responsable de esa emisión de dinero primario. Pero por lo mismo, el dinero fiduciario ha estado inherentemente sujeto a posibles abusos. Y la historia de México ha sido muy clara. ¿Cómo se terminó con esos abusos? Porque desencadenaban crisis financieras y periodos de inestabilidad. Con un Banco Central autónomo. ¿Cuál es la ventaja de tener un Banco Central autónomo? Es una institución del Estado mexicano con un horizonte de largo plazo. El horizonte no es una administración, lo que dura un gobierno, sino es un horizonte de muy largo plazo. Y ese es el diseño institucional de la autonomía, está dedicado a que el banco busque de manera permanente el preservar el poder adquisitivo de nuestra moneda, que es el mandato claro que nos dio la Constitución, la reforma constitucional de 93 y que entró en vigor en 94, con la nueva ley. Y ahorita tenemos un esquema que llamamos de objetivos de inflación, que requiere una autoridad monetaria autónoma, un mandato claro, que es la estabilidad de precios, tenemos una meta muy clara, que es la inflación, y un esquema de transparencia y rendición de cuentas. Un banco central si bien en toda institución pública o del Estado tiene que tener transparencia y rendición de cuentas, en el caso del Banco Central aún más. Y tenemos una amplia gama de herramientas que usamos para cumplir nuestro mandato. Este es el único elemento que voy a detallar de la primera columna, que tenía que ver con estabilidad macro. Ahora déjenme presentarles una lámina sobre la apertura comercial. México ha logrado, con la apertura e integración global, transitar de una economía cerrada a una economía abierta. La mayoría de ustedes ya han vivido con una economía abierta, pero los que tenemos algunas canas sabemos lo que era tener pocos productos, poca diversidad y poca elección en cuanto a qué consumir. México se ha hecho más competitivo y México hace más competitivo a Norteamérica. Tener una economía emergente en el bloque lo hace más competitivo. Y el tercero, México exporta, creo que es un dato muy revelador, México exporta más manufacturas que toda América Latina junta. México es decididamente una economía manufacturera. Y aquí les presento los datos de un estudio de Deloitte del año pasado, que se llama el Global Manufacturing Competitiveness Index, en el que identifica hay tres bloques globales manufactureros: el de Norteamérica, Asia Pacífico y Europa. Y este es el ranking. México hoy está en el ranking 8, 7 es lo que esperan que suceda en un par de años. Para todas las economías es lo que se espera en un par de años. Claramente el bloque norteamericano ya es un bloque muy competitivo, y aquí quiero destacar lo siguiente: en Asia Pacífico hay muchos países emergentes que quieren una parte de esa actividad. En el europeo también, en particular los países de Europa del Este quieren crecer y tener un bloque, una participación más grande de esa actividad manufacturera. En el caso de Norteamérica, geográficamente, el único país emergente en Norteamérica es México. En ese sentido, el valor que México tiene y da a Norteamérica es muy significativo. ¿Cuáles son los ejes competitivos que el estudio de Deloitte señala como claves para las manufacturas hacia adelante?
y creo que pues van a ser muy razonables, y en todos estos tenemos que hacer, obviamente, trabajo para mantener y mejorar nuestro ranking de competitividad. Pero tiene que ver con el talento, con los costos, con la energía, tanto en suministro como en costos, la infraestructura, la capacidad de innovación, el marco legal, la productividad laboral y una amplia red de proveedores. Y en esas dimensiones destaca que Norteamérica tiene una posición de privilegio. Déjenme pasar rápido a uno de los retos de la estrategia de crecimiento en México, es igualar oportunidades de desarrollo. Aquí les presento una gráfica con el PIB per cápita y podemos ver por colores los diferentes ingresos per cápita medio. El mayor, que es el azul más oscuro, es 7.2 veces más grande que el del azul más clarito. Y básicamente es el corredor manufacturero en el norte y en el Bajío y los estados petroleros los que realmente tienen el PIB per cápita más alto. Obviamente de aquí se identifica que un reto es generar oportunidades de crecimiento en todas las regiones. Hay muchas historias de crecimiento en el país y el chiste es cerrar esa brecha. Aquí presento otra gráfica que es, el reto es incrementar la productividad. Presento el índice de complejidad económica, que es un estudio de gente de Harvard y hay una unidad de competitividad en Hacienda. Básicamente mide la diversidad de productos y qué tan generalizada es su producción entre regiones o países. Es básicamente qué tan complejos, la complejidad de los productos que se pueden realizar en un país o en una región. Y aquí vemos los diferentes colores. El más clarito es el menos complejo, es decir, casi nada más productos agropecuarios, y el más complejo es el más oscuro, equipo, maquinaria, software, equipos de precisión, etcétera. Y aquí lo que quiero destacar es que, al igual que en la anterior, aunque aquí se identifica mucho más el corredor manufacturero, aquí, si ven, la parte petrolera ya se ve mucho más clarita. Realmente no son zonas que puedan hacer muchos tipos de productos o bienes. El corredor manufacturero es el que acaba predominando. ¿Qué tan complejo y qué tanta gama de productos pueden hacer esos estados? Son tan complejos como los productos que hace el Reino Unido, Estados Unidos, Francia en su conjunto, y los que menos complejidad económica tienen se parecen con, por ejemplo, países como Nicaragua, Venezuela, Ecuador. Es decir, tenemos muchos Méxicos y uno de los retos es zanjar la brecha de productividad y hacer que diferentes regiones se inserten cada vez más a estas historias de crecimiento. Con esta lámina cierro lo que es la parte estructural y paso, y me iré un poco más rápido para también tener algunas preguntas, al seguimiento de la actividad económica un poco más de coyuntura. Lo que hemos visto es que en el margen, las economías avanzadas han tenido un comportamiento en el margen un poquito mejor y empujado principalmente por una recuperación en la actividad industrial mundial. Y aquí se ve esta mejoría en los últimos trimestres, lo cual es una buena noticia. En la parte de comercio mundial de bienes podemos ver este incremento medido tanto en el índice de tráfico de contenedores como en el volumen total de productos. Después de haber estado estancado por varios años el comercio internacional, el comercio mundial, se ha empezado a reactivar. Entonces, en general, el entorno externo no está tan mal, si bien con ritmos de crecimiento moderados. Entonces, hay buenas noticias, por así decirlo, en el margen sobre el crecimiento en la actividad económica mundial. Pasando a la economía de Estados Unidos, destacar dos cosas. La tasa de desempleo ha venido cayendo después de que llegó a su punto más alto en respuesta a la crisis, ha venido cayendo y ya se encuentra en niveles inferiores a los previos a la crisis. Es decir, es una situación casi de pleno empleo para lo que las propias definiciones de la tasa natural de desempleo que maneja la propia Reserva Federal y que se maneja en Estados Unidos. Entonces, en la parte laboral parece que cada vez hay menos holgura en Estados Unidos. En la parte de inflación siguen abajo de la meta de 2%. Tanto el índice subyacente como el total se encuentran por abajo. Y esto ha sido algo que ha dominado los mercados en los últimos meses, de si esto va a influir o no en el ritmo de incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. Y en las curvas de rendimiento, las tasas de interés, lo que se ve es un incremento en la parte corta por los incrementos de tasas que ha realizado el FED
Y en la parte larga, pues realmente después de la elección hubo un incremento de tasas, porque se pensaba que iba a haber una política fiscal expansiva muy importante. No se ha materializado, se ve un poco más difícil y por eso esas tasas han venido regresando un poco. Pasando a la parte de México, y aquí esto ya tiene el dato más reciente del PIB, que es el del segundo trimestre, que salió esta semana. La actividad económica en México ha sido de una expansión sostenida, si bien en niveles moderados. Es decir, no han sido tasas relativamente bajas, pero ha sido sostenido. Y aquí se ve en cuanto a los componentes, que son los colores, el consumo privado, que es la barra naranja, pues la verdad es que el consumo ha sido el componente que más ha soportado al crecimiento de la actividad económica en los últimos trimestres. Y lo que hemos visto ha sido una reducción importante de la inversión. El componente rojo, que jugaba un rol importante en los años previos, se ha venido haciendo cada vez más estrecho y lo vamos a ver hacia adelante. En parte, la incertidumbre obviamente no ayuda al proceso de inversión. Pasando la parte por sectores, por el lado de la oferta o por el lado de la producción, aquí lo que vemos es, este es el crecimiento total del IGAE. El componente de servicios ha sido el más dinámico y el componente industrial ha estado relativamente estancado. Pero este estancamiento tiene dos historias diferentes. Por un lado, cuando abrimos la actividad industrial en sus componentes, vemos que las manufacturas se han estado recuperando y en los últimos trimestres, sobre todo de la demanda externa, las exportaciones han crecido de manera importante en los últimos trimestres. Y la que se ha desplomado de manera muy significativa es la minería, y en particular la actividad petrolera. Si le quitamos el petróleo a la economía, el crecimiento del resto de la economía tiene al menos 4 o 5 décimas más. Es decir, estaríamos creciendo 5 décimas por arriba de lo que el número de crecimiento indica. Y en la parte de servicios, bueno, hemos visto un crecimiento, pues la verdad, bastante homogéneo entre sus componentes. Ahí no destacaría nada adicional. En la parte de consumo, la fortaleza del consumo ha estado explicada, pues por un lado, por una recuperación en la masa salarial, que tiene tanto el empleo, el crecimiento en el empleo como el componente de salarios, y también la parte de remesas, que aquí ha habido un crecimiento importante en las remesas, tanto en dólares y obviamente en pesos, porque el efecto del tipo de cambio también ha hecho que se incrementen de manera importante y esto le ha dado soporte al consumo, al igual que el crédito de la banca. El crédito al consumo también le ha dado soporte a ese rubro del gasto. Pasando en términos de inversión, la verdad es que aquí se ve el rubro agregado de inversión pues muy horizontal, muy estancado, muy plano. Y si nos vamos a los sectores que están impulsores de inversión, lo que vemos es un poco lo siguiente. De la mano de la caída de los precios del petróleo y del ajuste de finanzas públicas que ha requerido, pues ha habido una contracción del gasto de inversión del sector público. Y en la parte privada, pues básicamente hay dos historias, la sin vivienda y la con vivienda. El ajuste en el proceso y en el crecimiento de las desarrolladoras de vivienda tuvo una contracción muy importante durante 2013 y la verdad es que no ha alcanzado a recuperar inclusive los niveles que tenía en 2013. Pero cuando vemos la inversión privada sin vivienda, pues tiene un comportamiento mucho más dinámico y de mayor crecimiento. Pero en su conjunto, de manera agregada, como rubro del gasto, claramente la inversión ha sido un elemento que ha estado frenando el crecimiento. También no es de sorprender que con la incertidumbre relacionada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, etcétera, pues obviamente esto también se ve afectado. Aquí tenemos las exportaciones dividiendo entre petroleras y no petroleras, y aquí está la historia que hemos comentado. Las petroleras han tenido una caída dramática, tanto por caídas en volumen como caídas en precio de exportación. Y en la parte de el resto, las exportaciones manufactureras han tenido un comportamiento con buen dinamismo, tanto las que van al mercado estadounidense como las que van al resto del mundo, especialmente en los últimos trimestres. Y ahora déjenme hacer una reflexión sobre las cuentas externas en México. Ha pasado algo que la verdad no estaba muy contemplado, que ha sido la reversión de las balanzas comerciales petrolera y no petrolera. Normalmente siempre pensábamos, pues México es un país exportador de petróleo,
la balanza comercial petrolera es superavitaria, o sea, niveles por acá, y somos deficitarios en el resto de los bienes y normalmente tenemos un déficit de alrededor del 2, 2.2, 2.3 del PIB, 2.5. Y aquí lo que hemos visto es que se han combinado dos elementos. Uno, la caída en el volumen de exportación y la caída en los precios de las gasolinas, del barril de petróleo y la creciente importación de gasolinas ha dado lugar a que el déficit petrolero, a que la balanza comercial petrolera se dé la vuelta y se vuelva deficitaria. Al tiempo que la depreciación del tipo de cambio lo que ha hecho es frenar las importaciones de bienes de consumo y ha incrementado las exportaciones, como ya vimos, y eso ha dado como resultado una mejoría o un saldo positivo importante en la parte de nuestras cuentas externas. Entonces está cambiando la composición. El petróleo está dejando de ser un sostén de nuestras cuentas externas y el sostén de las cuentas externas lo está haciendo la actividad manufacturera. Y aquí se ven los niveles de los déficits en cuenta corriente. De manera muy rápida ha habido un crecimiento importante en la generación de empleo formal en la economía, un poco más allá de la actividad económica, lo cual refleja una reducción en la informalidad. La tasa de desocupación nacional también tiene cada vez menos holgura y está considerablemente por abajo de los niveles que tenía previos a la crisis. Inclusive el día de hoy salió un dato que corrobora esa tendencia de reducción en la tasa de desocupación. En cuanto a la brecha del producto, y esto refleja básicamente si hay, en el Banco Central siempre le ponemos mucha importancia a la brecha de producto, porque refleja si hay presiones de demanda agregadas sobre los precios o no. Cuando esta línea está por acá arriba, pues refleja que puede haber presiones, y cuando está por abajo es que hay holgura. Y lo que hemos visto en los últimos años es que no ha habido presiones considerables por el lado de la demanda, e inclusive en los últimos trimestres estamos en territorio negativo, lo cual significa que estamos creciendo un poco abajo de la tasa de crecimiento potencial. En cuanto a la inflación, y aquí es donde viene un reto muy importante para el banco en los últimos meses, que ha sido este crecimiento tan importante en la inflación general y que tiene tanto en su componente no subyacente como en el componente subyacente, y con dos efectos. Uno es la depreciación del tipo de cambio, ha dado lugar a un incremento en el precio de las mercancías en relación a los servicios, y eso se ve reflejado en el índice subyacente. Y la otra es el incremento en los precios de las gasolinas que se dio en enero de este año y que se ve reflejado en el índice no subyacente. De manera rápida, aquí está la historia donde el precio de las mercancías crece por arriba el de los servicios. Es decir, es un cambio, lo que llamamos nosotros es un cambio en precios relativos. Se encarecen los bienes comerciables en relación a los servicios. Y el reto para el Banco Central es que este ajuste de precios tan significativo se dé sin que se contaminen las expectativas de inflación, es decir, que no se dé una espiral inflacionaria y que no tengamos a los agentes tratando de reetiquetar sus cosas y que no se deterioren las expectativas de inflación ni la formación de precios. Algunos indicadores que ya son un poco más en el margen muestran que ya en el margen las presiones de precios ya están pasando. Cuando se mide a tasa anual, pues se acumula el golpe de los últimos 12 meses. Cuando se toma la variación mensual de las variaciones de precios, se le quita estacionalidad porque no suben lo mismo en diciembre que en junio. Se ve su comportamiento, se ve que ya en el margen, tanto la general, la subyacente y la no subyacente, ya empiezan a mostrar signos de inflexión a la baja. ¿Cuál ha sido la respuesta de la postura de política monetaria? En primer lugar, el Banco de México tenía, antes de estos incrementos de tasas, la tasa más baja en la historia, que era 3%. Eso fue durante 2015 básicamente desde diciembre de 2015 se han empezado a incrementar las tasas. Se han incrementado en 400 puntos base. Es un incremento considerable y es un incremento que ha, en primer lugar, buscado anclar las expectativas de inflación y evitar que se contamine esta formación de precios, y tratar de anclar de la mejor manera posible la formación de precios. Aquí nada más en cuanto a las tasas de interés destacaría este incremento de tasas de corto plazo. No ha venido acompañado de un incremento en la de largo plazo, excepto aquí un poco por el efecto de la elección en Estados Unidos. En términos de las curvas de rendimiento, lo que ha estado sucediendo es lo que llamamos un aplanamiento de las curvas de rendimiento, donde suben las de corto plazo
y las de largo plazo se han inclusive disminuido, lo cual demuestra que hay credibilidad en el proceso de ajuste. Cuando el mercado no cree que la inflación se va a anclar y se va a estabilizar, las tasas de largo plazo se van para arriba. Entonces este es el ajuste que uno espera en términos de estabilizar y propiciar condiciones ordenadas en los mercados financieros. En términos de diferenciales de tasas de interés se han incrementado, lo cual contribuye a estabilizar también el tipo de cambio. Y las tasas de interés en México ajustadas por riesgo, la verdad es que se comparan de manera favorable respecto al de las economías emergentes. Y esa es básicamente la gráfica final. Déjenme resumir así muy rápido los mensajes. En la parte del entorno externo, es un entorno complejo, la recuperación global es lenta y con baja inflación. Hay dudas sobre la integración global y México lo está sufriendo. Hay una alta integración en los mercados financieros, todos los mercados están mucho más interconectados. México ha tenido un ajuste ordenado. En primer lugar, con fundamentos macroeconómicos fuertes y que se han fortalecido, con una postura fiscal que ha buscado fortalecerse y con una postura monetaria que ha tomado acciones muy importantes para estabilizar la inflación. Y es una economía resiliente y que se ha mantenido en crecimiento, si bien a tasas moderadas. Hay una profunda integración en las cadenas globales de valor en la manufactura y son un poco parte importante de la nueva estrategia de crecimiento en México. Y en cuanto a los retos considerables, destacaría en primer lugar fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad jurídica de los actores económicos. Y el segundo, que tiene que ver más bien en la parte de actividad económica, es aumentar la productividad. Y la productividad no en el agregado como una cosa muy macro, sino la productividad no solo nacional, sino de las regiones y de las empresas. Y yo creo que en un entorno cada vez más competido, donde es la era de la tecnología y del conocimiento, yo creo que las empresas exitosas van a ser las que tengan y puedan definir historias de productividad exitosas. Muchas gracias.